Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Saludos a todos y bienvenidos una vez más a este su programa, Un Hogar sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para el matrimonio y la familia. Muy buenos días o tardes, no sé en qué momento nos están escuchando. Gracias por acompañarnos. Amén. Y Laura, empezamos el programa anterior y en los dos próximos a hablar sobre los fundamentos del matrimonio, como fundamento de la familia, como fundamento de la sociedad y lo que está pasando hoy en día, en la manera que el hombre ha ido derrumbando y distorsionando y cambiando y alterando lo que Dios diseñó, lo que Dios creó. Y en esta entrega de hoy queremos hablarles sobre el primer matrimonio, lo que pasa en el Edén cuando Dios forma al hombre, forma a la mujer. Y en la próxima entrega queremos hablar sobre qué pasó en el Edén con ese primer matrimonio, cuando el primer matrimonio tiene su encuentro con el engañador y pasa todo lo que pasa. Queremos visitar todo eso para poder entender mejor por qué estamos como estamos hoy. Vamos a empezar, Fausto, leyendo para ponerle contexto a todo lo que vamos a hablar. Vamos a leer el texto de Génesis 2 del 21 al 24. Amén. Que dice: Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla, le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en una sola carne. Amén. Y Laura, podemos ver aquí cómo Dios entonces crea. Luego que crea los cielos y la tierra, los océanos, los animales, crea entonces la cúspide de su creación. La cúspide de su creación, que es el hombre, es el varón. Y entonces, como del varón crea entonces a la mujer. Y es interesante ver cómo en Génesis la Biblia usa el término hombre para hacer referencia a esta criatura superior que él crea, independientemente que sea varón o hembra. Yo sé que para algunos países suramericanos la palabra hembra no es la más adecuada. Pero la Biblia le llama hembra. La Biblia hembra. la usa y queremos ser bíblicos. Sí. Así que vamos a estar usando esos términos porque están en la palabra de Dios. Entonces, es interesante ver en una sociedad como la nuestra que hace tanta distinción en darle el lugar a la mujer como si no se le estuviera dando, como si estuviera poniendo a la mujer en un nivel inferior. La palabra de Dios hace referencia al varón y a la hembra como hombre, como término general, para diferenciarlo de animales y de su creación en general. Pero entonces dice que los creó varón y hembra. Es decir, a ese ser humano, ese hombre, él lo diferencia en varón primero y luego del varón crea a la mujer. Y él dice que el varón es Ish y la mujer es Isha. Que es en el hebreo, es el idioma original, pues se dice Ish y Isha. Cuando el hombre dice, esta ahora es hueso de mi hueso, carne de mi carne, la llamaré mujer porque del hombre ha sido creada. Y me llama la atención, Fausto, que hay una traducción que se hizo hace un tiempo, que creo que la quitaron, donde en lugar de poner hombre, le ponían ser humano, porque querían ser sensibles y cuidadosos a la mujer. Sin embargo, Dios no es políticamente correcto. Él es Dios. No, Laura, ¿y quién le asignó al hombre que fuera el editor de Dios? Exactamente. Que le dijera a Dios cómo escribir y cómo decir las cosas. Nosotros tenemos que decir las cosas como Dios la ha dicho. Exacto. Ahí es que vienen los problemas, cuando el hombre quiere mejorar a Dios y mejorarlo. De manera que en el original, él sí dice, esta es Isha, porque del Ish salió. Fíjate que ahí va, en inglés también. Esta es la woman, porque salió del man. Entonces hay una similitud que en español pues no nos suena. Y entonces es obvio que, lo dice la palabra, que podemos concluir que cada uno de ellos, el hombre y la mujer, los dos,
venían a la imagen de Dios. Los dos fueron creados a imagen de Dios. De su creador. Y Él les entrega la encomienda de cuidar de su creación. Ellos eran la cúspide de su creación. Mejor que los animales, mejor que todo lo demás. Podían pensar, lucían como Él, estaban hechos a su imagen. Y ahora le daban la instrucción de cuida toda mi creación. Exactamente. Y entonces vemos eso ahí en Génesis 2, como Él le dice al hombre cabeza y a la mujer su ayuda. Exactamente. Y eso también muy importante. Hoy en día, aún dentro de la iglesia, mis hermanos, quizás ustedes son algunos de los que lo ven así por la forma en que se le ha enseñado. Pero vemos muy comúnmente hoy, aún dentro de la iglesia, a la mujer con una encomienda muy de liderazgo y al hombre más bien como ayuda, como a su lado. Y eso desafía la forma en que Dios diseñó las cosas. Y no es que seamos machistas o no es que seamos opresores de la mujer, es que estamos tratando de ser fieles al diseño original. Hogar sobre la roca, su subtítulo es Redimiendo el diseño de Dios. Cuando redimimos algo que Dios ha hecho, queremos volver al diseño original. Exacto. A como Él lo hizo. Dios le da al varón, al Ish, al hombre, el cargo de líder, de cabeza. Y crea para él, porque no era bueno que estuviese esa cabeza solo, una ayuda idónea. Él le da el cargo a la mujer de ser la compañera y ayuda, la ayudadora de este hombre para la encomienda que les iba a dar a ambos. Y esa relación complementaria del hombre como líder y la mujer como ayuda iba a servir entonces los propósitos de Dios. Amén. Que Él estableció. Amén. No el hombre, Dios establece esos propósitos. Y entonces el hombre, en virtud de su masculinidad, estaba llamado a liderar, y la mujer, en virtud de su feminidad, hecha especialmente como Dios la creó, está llamada a ayudar. Y esto, Laura, es muy importante. Porque, como hablábamos en el programa anterior, en un mundo que ha desmontado todo esto, ya ni sabemos, muchos cristianos, ni sabemos, mucho menos creemos ni estamos convencidos de que los roles de cada uno hayan sido diseñados y asignados por Dios. Porque vive en una sociedad, que te dice que la mujer no es ayuda de nadie. Ella puede hacer las cosas mejor que el hombre. Entonces, cuando yo he sido influenciado por estas corrientes, ahora cuando tú me dices que la mujer fue creada para hacer ayuda, eso va a crear cortocircuitos dentro de mí. Porque en nosotros, yo creo que la mujer empezó queriendo eliminar esa diferencia. No es que somos iguales, es que yo soy igual que tú. Es que tú y yo somos iguales. Sí, ella tiene razón en una parte. Somos iguales porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero tenemos funciones diferentes. Y piensa en algo, Laura. Si la primera mujer, y lo vamos a hablar en el programa próximo, fue engañada por la serpiente en creer que si ella desobedecía a Dios podía ser como Dios, no va a creer la mujer de hoy, hija de Eva, que puede ser como el hombre. No es tan descabellado. Sí. Si Eva podía ser como Dios, que la mujer de hoy pueda ser como el hombre, eso no tiene nada de especial. El asunto es que el propio diseño de Dios nos debe dar una idea de que hay alguna diferencia. Amén. Porque solamente hay que ver la anatomía del hombre y la mujer para darnos cuenta que son diferentes. Y eso es parte de la agenda de confusión de hoy, que te dicen que a eso solo se limita la diferencia. ¿Ves? No, sí. Y que yo puedo cambiarla. Entonces ya ni siquiera eso, porque ahora si yo quiero ser del otro sexo, del otro género, simplemente me tengo que tomar las hormonas y hacerme las cirugías necesarias y ahora soy lo que yo quiero ser. El asunto es que como Dios nos creó, no es un accidente biológico. Eso es una creación con propósito de Dios. Como la mujer está hecha para cargar hijos, para nutrir, para alimentar. Entonces... Y fíjate esto que dijo alguien. Dios crea al hombre y a la mujer con el mismo valor, como estabas diciendo tú, a su imagen y semejanza, pero el mero hecho de que los creó con una modalidad dual de varón y hembra nos alerta sobre evitar tratarlos como si fueran iguales. ¿Ves? Son iguales en imagen y semejanza a Dios, pero son diferentes en sus roles y en lo que Dios les llama a cada uno. Esta distinción, continúa este autor, esta distinción hermosa, él dice distinción hermosa,
Fíjate, que hoy en día nos quieren decir que esto es una aberración y que es un disparate, que muchos han querido minimizar y algunos hasta eliminar como un asunto de mera diferencia anatómica. No es simplemente un accidente biológico o una trivialidad sin importancia. Esto es importante. Tiene propósito. Dios lo hizo con propósito. Dios es un Dios de propósito. Él no hace las cosas porque pensado, con una intención. Amén. Todo lo que Él hace lo hace con un propósito. Él te creó a ti con propósito, no para que ocuparas un espacio más en el planeta. Así es. Dios tiene un plan para ti, tiene un propósito para ti. Es tu responsabilidad averiguarlo en tu relación con Él. Exacto. Que Él te lo muestre y tú poderlo llevar a cabo. Y entonces, Fausto, en medio de eso, como tú decías, que Dios hizo la creación perfectamente, diseña todas las cosas, crea el cielo, el mar, los animales y crea al hombre. Y entonces le dice al hombre que no es bueno que él esté solo. Fíjate eso, Fausto, no es bueno. Por eso decíamos en el programa anterior que Proverbio dice que el que haya mujer, hay algo bueno. Porque no es bueno. Es mejor para el hombre estar acompañado. Y es interesante porque cuando uno lee esa porción de la Escritura, Laura, parecería como que Dios no había pensado en eso. Te le escapó. Dios no había pensado en eso, y ahora que ve al hombre solo, mirando los animalitos, y él ve que no hay un animalito para él, uno que se parezca a él, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré. Hermano, eso es una forma de la Biblia explicarnos algo para hacérnoslos entender. ¿Ves? Sí. Si eso no estuviera ahí, simplemente Dios crea al hombre y del hombre crea a la mujer, pues se nos escapa este aprendizaje. Dios está queriendo decir, no es bueno que el varón esté sin su mujer. La mujer lo complementa, lo ayuda, lo acompaña, llena carencias que él tiene. Y lo complementa. Amén. En cosas que él no puede hacer. Y por eso entonces dice la palabra que leímos, que lo hace caer en un sueño profundo, y de su costilla, él remueve de sus costillas remueve una costilla, y de ahí saca a la mujer. Y de ahí crea a la mujer, que también es otro concepto tan sorprendente que nos debe hacer reflexionar en estas cosas, porque así como él creó al hombre, pudo crear a la mujer al lado de él. Pero él es un Dios creativo. Pero fíjate cómo él se toma la dedicación de hacernos entender que ya del hombre que él creó, él produce, hace un procedimiento que parece una cirugía, algo médico. Y entonces de una costilla, pudo haber sido de un talón, pudo haber sido del hueso del brazo. No solamente eso. Él crea entonces a la sino mujer. que la crea del hombre. Pudo haberla creado de otra cosa, pero es del hombre que la crea. Y entonces Adán la ve con admiración. Él la ve y dice, wow, eso es lo que yo necesitaba. Ya encontré la que faltaba. Exacto. Entre todas estas criaturas que hay, esta es la que yo estaba buscando, la que yo sé que yo necesitaba. Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y Laura, eso tiene también mucho significado, el saber, y nosotros como creyentes que creemos en Dios y en su palabra, que Él no creó a la mujer del polvo o de la nada, como el hombre que lo creó como lo creó, sino que la mujer sale del hombre, para el hombre. En el mundo en que vivimos hoy, mis hermanos, esto es ofensivo. Eso es vinagre. Esto es para tirarte piedras, apedrearte y matarte, porque tú le estás diciendo a la mujer que ella es el producto del hombre y que existe para él, para el hombre. Que, entonces, ¿qué soy yo? ¿Una sirvienta de este hombre? ¿Una robot de este hombre? Y entonces Fausto, él dice que ella es su ayuda idónea. Así idónea quiere decir que no hay otra mejor, que es la perfecta, la adecuada, la que él necesitaba para que pudieran ser compañeros y entonces pudieran tener juntos esta encomienda, porque ella iba a hacer una cosa y él iba a hacer otra cosa. Tenían funciones diferentes. Amén. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. De manera que entonces, a la luz de lo que venimos viendo, Dios crea a la mujer para ser ayuda del hombre, no el hombre ser ayuda de la mujer. Y yo sé, mis hermanos y hermanas, que esto crea mucha
mucha recelo y molestia, aún para los cristianos, porque somos hijos de este siglo, vivimos en esta época, y lo que se nos informa y lo que aprendemos es contrario a lo que Dios ha dicho. Y lo que quisiéramos, la mujer quisiera que el hombre fuera su ayuda. Exactamente, y muchos son así. Muchos matrimonios hoy en día, eso es lo que tú ves. Sí. La mujer liderando y el hombre siendo su complemento, su ayuda. Y yo quiero hacerte una exhortación antes de continuar, porque yo sé que aunque somos creyentes, aunque somos cristianos, para muchos estos conceptos, y por eso quisimos visitarlos de nuevo y revisarlos, son ofensivos inclusive, porque hemos abrazado... No son políticamente correctos. Hemos abrazado la política de este tiempo, hemos abrazado, aún sin quererlo, hemos crecido en este tiempo y eso es lo que nos ha formado. Pero lo que yo quiero enfatizarte, mi hermano, mi hermana que nos escuchas, es que no es lo que la cultura nos ha dicho, no es lo que hemos aprendido, no es lo que yo creo que está bien, es lo que Dios dice, es lo que Dios dice. Y si Dios creó así y Dios dice que esto es bueno, tú tienes que decirle a tu alma, alma mía, dile amén a Dios, porque Él es el que sabe lo que es bueno. A mí me encanta, Fausto, que la Biblia comienza, donde empieza todo este relato de Génesis, la primera oración de la Biblia abre con en el principio Dios. En el principio Dios. Ya, no hay nada más que hablar. Dios habló en el principio. Dios creó y Dios formó y Dios ideó y Dios tuvo una intención, tuvo un plan y nosotros somos parte de ese plan. Nosotros no somos los dueños de nuestra vida. Y si tú no eres cristiano, y no sé por qué nos estás oyendo, quizás estás aprendiendo cosas en general, pues quizás no tienes que creer estas cosas, porque no tienes el Espíritu de Dios, no crees que la palabra es real y es viva y eficaz, como dice la misma Biblia. Pero si tú te dices cristiano, esto te define, estas cosas son verdad para ti. De manera, Fausto, que cuando Dios dice el hombre es el líder y la mujer es o el que encabeza y la mujer es ayuda idónea, ya ahí está dando las diferencias claves en cuanto a sus funciones, ¿verdad? Que son específicas y no son intercambiables. Dios no dice, tú eres su ayuda cuando tú quieras, o tú eres su ayuda solamente cuando Él... No, tú eres su ayuda y Él es cabeza. Él fue el que se creó primero. Así Mira lo que dice 1 Corintios 11:9. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Porque fíjate cómo leímos que Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo y por ello le creó a la mujer. Entonces ahí en Corintios vuelve y lo dice. Tú, mujer que nos escucha, esposa, una gran cantidad de los que nos escuchan son mujeres. ¿Crees tú esto? ¿Qué sientes cuando oyes esto? ¿Te sientes insultada? Cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios y a nosotros hoy, la verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Tú tienes que traer esto al Señor y pedirle al Señor que te ayude a creerle a Él, no a nosotros, a Él. Y de nuevo, es que si pudiéramos entender que no se trata de valor intrínseco, porque tenemos el mismo valor, pero tenemos diferentes funciones. Por ejemplo, Fausto, en una compañía puede estar el gerente y puede estar el presidente, el director de recursos humanos. Exactamente. Ambos son igualmente importantes en esa empresa. Posiciones importantes. Pero cada uno tiene su descripción de puesto. Entonces la mujer tiene una descripción de puesto. Ella es igualmente dotada de talento, de inteligencia, de dones, de atributos, de conocimiento, pero ella tiene un cargo, una función diferente que solamente hay que ver nuestros cuerpos para darnos cuenta. Pero, Laura, en nuestro pecado, ese gerente quiere ser el director de mercadeo, de recursos humanos. Quiere ser presidente. Quiere ser ese gerente general. Exacto. ¿Ves? Entonces, eso se ve en toda la creación, en toda la humanidad, por nuestra condición caída, que es un buen punto a traer en este momento. Hermana que me escucha, si batallas con estos conceptos, muy probablemente es porque tu pecado, en tu corazón, tu pecado, te hace querer. Sí, yo creo, Fausto, que al final es un deseo muy grande por tener autoridad. Yo quiero la autoridad. Yo quiero ser autoridad. El problema es que la autoridad es Dios y tenemos que ponernos bajo la autoridad de Dios. Y Él nos dice cómo vivir. Pero nosotros queremos ser dioses, como decíamos al principio. Es como el
persona en la iglesia que quiere ser pastor, porque él quiere la autoridad. O el vicepresidente que quiere ser presidente, como tú decías. Ese es un ejemplo que usamos mucho. Fíjate que el presidente de una nación y el vicepresidente, ambos tienen el mismo valor, probablemente la misma educación, la misma preparación, pero uno va a presidir y el otro va a ser su ayuda, el que va a estar a su lado, por si en algún momento falta, él pueda tomar la posición. Sí. Sin embargo, si nunca falta, durante el término de su presidencia, nunca fue presidente. ¿Ves? Es por eso menor. Humanamente muchos dirán, pero es que yo quiero ser presidente, yo quiero ser el que viva ahí en el palacio presidencial. Pero Dios es el que cree, Dios es el que decide. ¿Ves? Y otra cosa también, pensando en eso de que Dios hizo a la mujer para el hombre, hay varias cosas. Mira, no los hizo al mismo tiempo a los dos. ¿A quién hizo primero? Al hombre. Eso ya nos da una idea de quién es cabeza, ¿verdad? Nos da una idea. Él no hizo a la mujer primero, él hizo al hombre primero. También vemos quién es que le pone nombre a los animales. ¿Y quién le pone nombre a la mujer? ¿Quién le pone nombre a la mujer? Es el mismo hombre que dice. Por ejemplo, los Isha, padres le ponen nombre a sus hijos, no los hijos a sus padres. Eso te dice la autoridad de quién es. Y al final ese es el gran debate, mis hermanos. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el que va adelante? ¿Quién es el que...? Y en nuestro pecado, en un mundo sin pecado, esto no hubiera sido un tema. Porque aún ese liderazgo hubiera sido perfecto, hubiera sido como el de Cristo. Un liderazgo amoroso, paciente, que ama al otro por encima de sí mismo. Pero en nuestro pecado, en un mundo caído, pues se dan estas contiendas y estas competencias y estos tirijalas, y por eso estamos donde estamos. Mira, Laura, el tema de la Trinidad, para mantenernos dentro de la Biblia. Sabemos que Dios es un Dios trino, un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno sometido al otro. El Hijo sometido al Padre, el Espíritu sometido al Hijo. El Hijo dice, yo les enviaré a otro como yo, a un Consolador. Y ese es el que mora ahora en nosotros, la tercera persona de la Trinidad. Los 3, un solo Dios. Un solo Dios en 3 personas. Cada uno con un cargo, con un rol. Está el Dios Padre, Creador. Está el Hijo, que se hace hombre y viene y mora entre nosotros y muere por nosotros para el perdón de los pecados. Está ahora el Dios Espíritu, que es el que es impartido y viene a morar en el hombre, en el pecador, que ahora es redimido, que nace de nuevo. ¿Tú crees que el Espíritu Santo quiere ser el Dios Padre? ¿Y tú crees que el Hijo quiere ser el Padre? Que sus años aquí pues reenfatizó una y otra vez cómo él se sometía al Padre, que él no hacía su voluntad, él hacía la del Padre. Esos son los ejemplos, Laura, que la palabra nos deja para nosotros imitar aquí en la tierra. Tienen roles diferentes y cada uno se somete al otro. Y Fausto, yo quería, para cerrar este programa, yo creo que al final, como decíamos, se trata de un problema de autoridad. ¿Quién es la autoridad de tu vida? Si la autoridad de tu vida es Dios, tú vas a decir amén a todo esto que nosotros vimos hoy en Génesis. Tú vas a decir amén al hecho de que el hombre Dios lo hizo cabeza, la mujer Dios la hizo ayuda. Ambos son igualmente valiosos para Dios. Son ambos hechos a la imagen de Dios, pero hay uno que tiene una función y otro que tiene otra función. Correcto. Se complementan entre sí. Y fueron hechos para procrear y para dominar la tierra. Y cada uno en su función. O sea, eso es lo que Dios dice. Y que si tengo problemas con esos conceptos, no es porque Dios se equivocó, es porque mi pecado se está metiendo en el medio. Así es. Y yo estoy creyendo lo que los pecadores dicen, los que no tienen a Dios, y eso está produciendo estas batallas dentro de mí. Yo quería, para cerrar, Fausto, cerrar con Filipenses 2, porque al final se trata de un problema de someternos a Cristo. Someternos al señorío de Dios, ¿verdad?, sobre nosotros. Y ahí tenemos el ejemplo de Cristo, que dice Filipenses 2:5. Haya pues en ustedes esa actitud que hubo en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, aunque Él era Dios, nosotros las mujeres no somos Dios. El hombre no es Dios. El hombre tiene que someterse a Dios. Y Cristo, que aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo,
haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló al mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él es nuestro ejemplo. Y Él es nuestro ejemplo, y Él es Dios. A Él es que tenemos que imitar. ¿Cómo nosotros vamos a pensar que nosotros somos Dios? Y que nosotros se nos debe algo, que Dios nos debe algo, que la mujer tiene que Dios se equivocó, que yo soy la que mando, que yo soy la que... Y Laura, es cuando entendemos estas cosas y las creemos, como decíamos en el programa anterior, cuando le creemos a Dios, ¿ves? No solo creemos en Dios, sino le creemos a Él en lo que Él ha dicho y Él ha revelado, es que vamos a hacer una diferencia en un mundo confundido. Si yo quiero vivir como viven los del mundo, entonces ¿qué luz y qué sal y qué verdad voy a compartir? ¿De qué sirvo aquí en la tierra? ¿Para qué estoy aquí después que Dios me ha rescatado? ¿Ves? Entonces hacemos esta invitación a ti para que estas verdades que sacuden tu fundamento, pues tú las traigas al Señor, tú las traigas ante Él y digo, Señor, ayuda a mi incredulidad y ayúdame a creer en lo que tú has revelado. Laura. Y a creer que es bueno. Amén, amén. Si viene de Dios, es bueno. En la próxima entrega, no queremos que te la pierdas porque tenemos reservaciones, tenemos tickets, boletas de primera fila en un drama que se llevó a cabo en ese primer matrimonio. En el jardín del Edén, entre ese primer matrimonio. Dios y un personaje que vamos a introducir, que ya ustedes todos conocen. Queremos visitar ese momento histórico y bíblico para que podamos entender mejor por qué el hombre y la mujer se baten hoy en día, aún hoy, como hijos de Adán y Eva, con los pecados que batallamos al día de hoy. Todo se originó ahí y vas a poder entender más claramente el porqué de nuestra situación. Que sí, tiene mucho que ver con la manera en que nos hemos apartado del Señor en estos tiempos, pero tiene mucho que ver con el pecado original, tiene mucho que ver con la condición del hombre y la mujer caída. Así que te esperamos en una próxima entrega de Un Hogar sobre la Roca. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.